Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a Diario Noticias de Álava. Estamos aquí en el Hotel Ciudad de Vitoria, que le damos las gracias por cedernos este espacio. Estamos un año más en este encuentro, en este caso es Agrorara 2026, cuando el campo piensa en su mañana, retos y oportunidades. Vamos a centrar esta mesa de debate, este espacio de reflexión, en dos mesas. Primero tenemos esta primera mesa, luego celebramos la segunda. Pero antes de pasar a presentar a los ponentes que hoy me acompañan en esta primera mesa, quiero darles un poquito un contexto de qué nos referimos, a qué estamos hablando del campo alavés, del sector agrario. El sector agroalimentario de Álava se encuentra inmerso en una transformación profunda. Tenemos tradición e innovación que van de la mano y en los últimos años estamos asistiendo a un avance hacia un modelo más competitivo, tecnológicamente más avanzado y que está alineado con objetivos de sostenibilidad y de transición ecológica. No es tanto un proceso de respuesta a cambios de mercado como los que estamos viendo, sino que también es buscar una solución ante los retos estructurales que se le presentan al sector primario, que no son pocos. Tenemos el envejecimiento de la población agraria, la presión del cambio climático y la necesidad de garantizar la viabilidad económica de nuestras explotaciones de aquí de Álava. Son retos que queremos conocer de cerca, nada mejor que contar con estos expertos que hoy nos acompañan. Como he comentado antes, tenemos esta primera mesa de debate, la hemos titulado Agroalavés 4.0, financiación, tecnología y sostenibilidad para un sector en transformación. Y en esta primera mesa de debate les voy a presentar a quienes nos acompañan. Tenemos por aquí a Andoni Bringas, él es director del sector agroalimentario de Laboral Cucha. Buenos días, Andoni. Bueno. A su lado está Natividad Urarte, es la coordinadora en Álava de USAID. Buenos días, Natividad. Bueno, también es que... Me acompaña también Íñigo Echevarría, él es CEO y fundador de iTech Solution. Buenos días. Y luego, por último, Olatz Unamunzaga, ella es directora general de Neiker. Bueno. Buenos días a todos. Vamos a empezar contigo, Nati, si te parece. Sobre todo, en tu caso, desde el USAID, vamos a centrarnos en uno de los retos que hablaba antes, de la digitalización, la tecnología. Cuando hablamos de digitalización, de inteligencia artificial, que también se aplica en el campo, muchas veces se plantea la pregunta de o la usamos con sentido para un bien, para un proyecto, o el sector se queda fuera en este caso. Bueno, lehenik eta behin egunon, eta eskerrak gure iritzia emateko aukeragatik. Orduan, bueno, pues gracias por dar nuestra opinión, que no deja de ser una opinión basada en la experiencia en la cooperativa. Decías la digitalización, la inteligencia artificial o la tecnología avanzada, también no sé muy bien cómo decirlo, pero nos guste o no, lo compartamos o no, en el mundo globalizado en el que estamos está ahí y el sector primario no se puede quedar fuera. Ahora el reto está en cómo usarla y cómo adaptarla realmente para conseguir una eficiencia, incluso una rentabilidad económica, si puede ser, ¿no? Ese es el reto. Leí hace poquito, yo creo que era de noviembre-octubre del 25, un estudio de la Comisión Europea sobre el uso de tecnologías en el campo y la verdad que me pareció bastante extrapolable con porcentajes arriba abajo a Álava o al País Vasco. Decía, y hay que ponerlo en valor, que el uso de las tecnologías ya está en el sector primario, que a veces parece que el sector primario está exento y no es verdad. Más del 93% utiliza una aplicación. Ya si vamos a 2 o 3 baja el porcentaje. Y quizá el reto lo marcaba en utilizar tecnologías avanzadas, ¿vale? Pero bueno, poner en valor que la tecnología ya está ahí. Pero claro, si queda camino por recorrer, ¿dónde ponían la incidencia el propio sector en cuanto a por qué no utilizarlo más? La primera eran los costes económicos, las inversiones, no deja de ser, ¿no? Invertir en un progreso, en algo que te da miedo, en que no sé si está implementado. Luego la capacitación, no es fácil, hay herramientas más asequibles o más fáciles, pero todas no son así. Y luego la tercera, y es verdad, la conectividad. Yo tengo familia que vive a 15 minutos de Vitoria, viven ahí mis sobrinos, mi cuñado que era agricultor y mi hermana, y ahí manejarte en internet no es lo mismo que manejarte en Gasteiz, aunque ya, ¿vale? A pesar de que se avanza mucho. Entonces, claro, a partir de ahí soluciones, pues igual en esta mesa, por la presentación que has hecho, podríamos decir que se requeriría pues eso, un apoyo económico, aquí miro a la parte laboral Cucha, ¿no? Que redunde luego en esa eficacia en las propias explotaciones. Se requiere investigación, miro ahí para Blatch, para Neiker, ¿no? Y hay muchas herramientas, a veces aplicaciones, la huella de carbono, el Geninagro, ¿no? Ejemplos que hemos vivido, que luego menciono un poquito, sin enrollarme mucho.
y se requiere acompañamiento, y ahí dirijo la mirada hacia el URSAID, hacia los centros de gestión, el acompañamiento en el asesoramiento, en elegir la herramienta adecuada para el modelo de producción adecuado, ¿no? A veces un Ferrari no es necesario, igual vale con un buen cinquecento, pequeñito, o a veces es necesario el Ferrari, ¿no? Entonces ahí está el reto. Y luego también en emprendedores, o ya ahora le miro a Íñigo, en personas que aportan ese desarrollo de esas aplicaciones y de esos, ¿no? Entonces, un poco como resumen, yo pondría en valor que sí que está la digitalización en el sector agrario, pero para hacer más recorrido que realmente les lleve a esa eficacia, pedían eficacia, además en ese estudio económica, pedían también ayuda en mitigar los impactos ambientales dentro de la sostenibilidad, que es otro reto. Y luego otro tan importante, en menor porcentaje, pero que a mí me parecía muy vital, social, ¿no? Un impacto social. También estas explotaciones agrarias quieren optimizar procesos que les permitan tener una calidad de vida mejor. Y en eso, soluciones, resumiendo también, ¿no? La parte económica, la parte de implementación de APPs o soluciones tecnológicas, y la investigación y el asesoramiento, en el que hago incidencia en LURSAIL, la parte que nos corresponde, ¿no? Ya para finalizar, mencionar un poco ya, ¿no? Como también un poco proponer un punto positivo desde el URSAIL en la sede de Álava, y estamos más en el ámbito ganadero, ¿no? Que seguro que en el agrícola otros centros como AGA también han desarrollado. Hemos implementado 30 ayudas para collares digitales, para vallados virtuales, control de celos, recogida de datos de pastos. Hemos trabajado en Geninagro para una aplicación en la trazabilidad de los purines, en herramientas que preparen a esa huella de carbono, y, bueno, y otros muchos proyectos europeos. Entonces, bueno, recorrido sí, pero también poner en valor lo que hay. Gracias, Nati. Antes de seguir las preguntas, como ha hecho Nati interpelar, esto es un debate abierto. Yo os hago preguntas, pero vosotros podéis contestar a Nati o lo que queráis, o sea, que esto es una cosa más fluida. Íñigo, vamos en tu caso, también te ha comentado un poquito Nati, vosotros al final vosotros os dedicáis a soluciones del ámbito de la tecnología. ¿Qué entendemos, porque antes que hemos hablado contigo y así, qué entendemos por agricultura de decisión y esto cómo puede ayudar al sector del agro, en nuestro caso, en nuestro territorio? A ver, nosotros desde iTech, que somos una startup, que estamos comenzando aquí, no somos agricultores, aunque tenemos una relación muy pegada con el agricultor porque creo que es lo importante. Eh, Nosotros venimos más del ámbito venimos de la industria y estamos extrapolando un poco el modelo industrial de la industria 4.0, que ya lleva unos años de bagaje, extrapolarlo a la agricultura, ¿no? Entonces, todos conocéis la agricultura de precisión, ¿no? Que al final, pues con drones, tal. Nosotros hemos abogado por la decisión, que es no vender tecnología por vender, sino vender soluciones a través de la tecnología. Entonces, lo que intentamos es, nosotros, una cosa de las que cuando sacamos la idea al mercado, estamos enamorados de nuestra idea, pero el mercado nos puso en nuestro sitio, ¿no? Entonces dijimos, hostia, por aquí no. Entonces lo que hicimos es hacer nicho. Hemos hecho nicho en viticultura, en la parte del viñedo, y hemos intentado comprender el modelo de negocio que hay hay pequeño agricultor y gran agricultor, bodega, saber cuáles son sus necesidades, intentar hacer un esquema de sus problemáticas. Y desde ahí hemos empezado a trabajar. ¿Cómo se empieza a trabajar? Pues diseñando la adquisición del dato, o sea, diseñando según la problemática que hay que resolver. Y desde esa problemática que hemos intentado resolver desde la pura electrónica de la sensorización del campo y de diferentes tecnologías aplicables, lo que hemos hecho es desarrollar los modelos que solucionan esas incógnitas o esos problemas que ellos tienen para poder hacer su explotación mucho más eficiente. Un claro ejemplo que hemos desarrollado ha sido la predicción del mildio. ¿Vale? Este año ha sido un desastre. Las explotaciones que han trabajado con nosotros, porque al final el modelo lo hemos desarrollado desde este año, ha sido contar con el agricultor desde su tripa. Él vio qué estaba pasando en el campo, nosotros le facilitamos el dato y él dijo, no voy a labrar, voy a pretratar. Esas explotaciones que hicieron ese diagnóstico, no, sí, les afectó el hongo, pero realmente no padecieron lo que las demás explotaciones no hicieron, ¿no? Entonces,
hemos trabajado ese modelo, lo hemos madurado y es uno de los modelos que ahora tenemos a disposición. Entonces, agricultura de decisión es eso, ¿no? Intentar dotar de tecnología a las explotaciones para que tomen mejores decisiones, ¿no? Cambiamos la precisión por la decisión, ¿no? Es un poco la línea de trabajo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuesta que entre esa nueva mentalidad, pues, agricultura de decisión? Sí, porque no hay cosa que más mejor a un agricultor que le digas lo que tiene que hacer. Es cierto, ¿no? Nosotros monitorizamos muchas variables que él lo sabe de tripa y lo sabe de lo que le ha enseñado el abuelo del abuelo del abuelo, pero nosotros estamos viendo qué tiempo va a hacer alguna previsión a 5 días, cómo está la humedad de la tierra, cómo está la humedad del ambiente, si la parcela está más al lado del río o en la altura, el tipo de tierra. Tenemos muchas variables que a lo que hacemos una predicción. Le decimos, oye, creo que hoy no salgas a la hora, sal mañana. Claro, que te hagan caso es complicado, pero bueno, la gente más joven que adapta mejor la tecnología, o sea, que la absorbe mejor, está funcionando bien. La gente que es más mayor, que cuesta mucho, nosotros estamos acompañando y es una de las cosas que nos lleva mucho tiempo, pero es muy importante, ¿no? Porque al final también ellos hacen esa transferencia a las nuevas generaciones, que también es otro problema, ¿no? Que al final explotaciones no rentables, no hay transferencia. Pero bueno, cada vez hay agricultores, están empezando a haber agricultores más jóvenes y para nosotros es mucho más fácil llegar a sintetizar con ellos nuestras soluciones. Gracias, Iñigo. Andoni, un poquito lo que me estaban contando Natividad y Iñigo, vamos a poner en marcha nuevas tecnologías, vamos a dar otro paso más en el sector. La gente dice, bueno, pero necesito un dinero, necesito una financiación. En este caso, por ejemplo, traéis vosotros Laboral Kutxa. ¿Cómo trabajáis en este sentido? ¿Cómo trabajáis con el sector? ¿Cómo les ayudáis? Vale, bueno, egunon. Es que recalco con vida pena allí, ¿no? Bueno, a ver, nosotros entendemos desde Laboral Kutxa que tanto tecnología como sostenibilidad o financiación son pilares fundamentales para fomentar el desarrollo y provocar que esas explotaciones tengan una rentabilidad futura, ¿no? Y duradera. En ese sentido, para afrontar una financiación, nosotros cuando se nos presenta un proyecto, bien sea de incorporación, bien sea de relevo o una inversión que se tiene que acometer, lo primero que tenemos que hacer, un poco como está comentando Íñigo, es un enfoque y adaptarlo a la explotación en concreto, ¿no? Creemos que experiencias que hayan sido éxito en otras explotaciones pueden ser compatibles, como decía Íñigo, pero no tiene por qué darse. Hay que hacer un diagnóstico profundo, una radiografía exacta de qué necesidades están, en qué etapa evolutiva o de su vida están, qué necesidades tienen, qué son las inversiones, es decir, lo que decía, un dimensionamiento acorde, ¿no? En ese sentido, nosotros como cooperativa de crédito entendemos que la mejor forma de trabajar es la forma conjunta, ¿no? Y para eso, bien sea con instituciones, bien sean con centros de gestión o cualquier otro organismo, entendemos que lo más importante es estar en contacto, ¿vale? Porque nosotros, evidentemente, va a ser un estricto prisma financiero que no nos queremos quedar ahí. También es muy importante que tengamos el punto de opinión y la visión externa, ¿no? Para dar el enfoque y atacar la inversión de la mejor forma posible. Por ejemplo, con las instituciones tenemos buena relación, ya empezando desde las cámaras agrarias, donde tienen más el estrecho contacto con el propio agricultor o ganadero. Con l'URSSAF, con centros de gestión, llevamos una trayectoria muy larga con convenios de colaboración. En ese sentido, nos apoyamos mucho con los planes de viabilidad que realizan. O sea, en un momento determinado de un avance tecnológico es muy importante para nosotros para recibir esos inputs que igual nosotros no estamos tan acostumbrados y que no tenemos tanta experiencia, ¿no? ¿Cómo acometemos la financiación? Bueno, pues una vez hecho el diagnóstico y la radiografía, apoyándonos y afortunadamente porque a través de las instituciones, diputaciones y gobierno se cuentan con las ayudas que constan en el sector y que puedan acometer gracias a ellas las inversiones que van a realizar. Nosotros básicamente distinguimos, o sea, hacemos la financiación vía dos vías, ¿no? Vía dos estructuras. Una, anticipando esas subvenciones que le vayan al ganadero, al agricultor y que en estos momentos no tiene, con lo cual ahí somos muy ágiles a la hora de darles financiación y que tengan esos recursos.
Y luego, por otro lado, ya la parte que más toca a medio y largo plazo, en función del diagnóstico que habíamos hecho, pues reconducirles para darles esa financiación más idónea al agricultor, ¿no? Y esas son un poco las grandes vías que tenemos nosotros de financiación. Pero como digo siempre, en el marco ese de colaboración, porque creo que son claves de éxito para que la propia explotación tenga asegurado o por lo menos sea más viable en el futuro el desarrollo de su actividad. Gracias, Andoni. Olatz, por terminar esta primera ronda contigo, hablaba Andoni del apoyo que ellos hacen. En vuestro caso, en Laker, también es muy importante ese apoyo en digitalización. ¿Vosotros cómo apoyáis al sector? ¿Cómo trabajáis en ese sentido? Bueno, egunon, talenik eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik. Volviendo a la pregunta, bueno, desde la perspectiva de investigación ya vemos desde hace mucho tiempo que el sector, la agricultura y la ganadería, está sufriendo una transformación importante impulsada por la innovación en la tecnología. Pero tenemos que entender que la tecnología en sí no es el objetivo. La tecnología tiene que ser válida y tiene que ser útil para resolver los problemas que realmente el agricultor y el ganadero se encuentran en el campo día a día. Y en eso Naker juega un papel importante, porque una cosa es que la tecnología esté disponible, pero otra cosa es que la tecnología esté disponible de una forma útil y adaptada para lo que tú necesitas. Adaptada para que tú puedas optimizar el uso del agua en el riego, adaptada para que tú puedas utilizar los fertilizantes de una forma óptima, adaptada para tener modelos de predicción que te digan cuándo tienes que tratar para que tu tratamiento sea más eficiente. Y para eso hoy en día en el mercado hay millones de sensores, millones de tecnología que a su vez generan millones de datos, que a su vez con la inteligencia artificial se pueden hacer modelos de predicción, todos los que quieras, pero hay que probarlos y hay que validarlos en el terreno. Esa fase no nos la podemos olvidar, porque comprar tecnología y no saber utilizarla y que no esté adaptada a lo que tú necesites no vale para nada. Y precisamente en Naker lo que hacemos es eso, adaptar, probar y validar si esa tecnología realmente funciona para nuestras condiciones, porque la tecnología, bueno, se produce de una forma global que no está pensada para esta condición de Álava y para este terreno. Eso hay que adaptarlo y hay que probarlo. Y bueno, pues nuestro papel sería ese. Trabajamos en todo tipo de proyectos en los que introducimos desde el primer momento a los agricultores y ganaderos para que con nosotros puedan validar y puedan probar y puedan ir formándose en ese uso de las tecnologías. Pues trabajamos con Garland hace muchos años pues en intentar optimizar la fertilización. Hemos conseguido mejorar el uso de la fertilización en un 20%. Trabajamos en ganadería, como ha comentado Lusail, con Lusail en estos collares virtuales que te monitorizan constantemente pues cuál es el comportamiento del ganado, o a través de la inteligencia artificial desarrollamos herramientas que nos puedan hacer analíticas de salud del suelo o modelos de predicción pues para diferentes enfermedades, pero todas ellas validadas, adaptadas y teniendo muy claro que el objetivo final tiene que ser que el agricultor le tenga que servir y que tenga que generar un impacto positivo en su vida diaria. Lo que he visto que, bueno, que los cuatro coincidís en es un trabajo colaborativo de todos los agentes, tanto financiero como de apoyo, de ayudar al final de la aplicación. Natividad, vuelvo contigo. Como habéis manifestado desde el USAID, habláis de competitividad, habláis de innovación, pero también habláis de estructuras cooperativas, de colaborar entre todos, de datos, de conocimiento, de una visión colectiva para que todos a uno vaya bien el sector, tenga ese futuro y tenga esa sostenibilidad en el tiempo. Esto me lo pones fácil, porque el URSAIL ahora proviene de una fusión y personalmente no me cuesta, entiendo que a veces nos vayamos a otros modelos más individualistas porque la incertidumbre en el sector agrario a veces te va a sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Pero creo que la estructuración de todos los, además de todos los ámbitos, del de asesor, la estructuración del investigador, la estructuración del propio sector productivo y la colaboración entre todos es indispensable. El dicho ese que cuántas veces lo hemos oído, ¿no? Si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, hay que ir acompañado. Pues esto es así. Si lo ligamos también con la parte de datos que hemos hablado antes, ya no solo estructurar lo que es la parte de entidades, organización y demás, sino que a la hora de colaborar un dato aislado, una app aislada, sin probar, en sí mismo no es nada. Lo ha comentado Íñigo, lo ha comentado también Olatz. Al final se necesita un grupo de datos y en eso se necesita colaboración y visión colectiva. También poner en valor un poco en esta estructuración lo que ya tenemos. No hemos llegado aquí
¿no? Sin más, en los años 80, Lusail, por ejemplo, gestiona asociaciones, hablo más del ámbito ganadero, que es el que conozco, y se crearon asociaciones ganaderas que han hecho que las razas ganaderas estén donde estén. Una genética requiere un cúmulo de datos, una comparación. Me imagino que en agricultura es lo mismo, ¿no? El uso de los fertilizantes, las cantidades, todo eso requiere una visión colectiva. El utilizar y el implementar y el sacar adelante soluciones tecnológicas y modernas requiere validarlas, y para eso también lo ha mencionado, se necesitan explotaciones agrarias, y la verdad es que nos encontramos con explotaciones agrarias que generosamente entran en esas implementaciones, que supone, bueno, invertir un tiempo para un medio plazo largo, no inmediato, ¿no? Entonces, decir que en este sentido la colaboración es fundamental. Igual, la parte de valor la hemos puesto, la parte un poco de reto, ¿no? Yo creo, y igual quizá de pandemia aquí, también he leído algún estudio, la incertidumbre económica, bueno, la convulsión, es un sector en el que no tiene el productor todos los factores de control, ¿no? Los precios fluctúan, las materias fluctúan, entonces parece ser que esa colectividad o esa, bueno, involuciona o está involucionando algo. Entonces yo creo que ahí la solución está un poco en, bueno, en estas estructuras que estamos alrededor, que acompañamos, crear confianza, seguir creyendo nosotros mismos, que a veces también caemos en, ¿no? En mi dato, en mi proyecto, en esa colaboración. Y luego también, igual que la tecnología, son herramientas, en sí mismo no es la solución. Entonces también lo que tenemos que hacer es, bueno, reflexionar y decir, estas estructuras que tenemos de asociaciones ganaderas, de centros de investigación, de centros asesores, hacer una reflexión, ver qué retos nos encontramos, ver cómo podemos volver a redimensionarnos. Estamos, ¿no? Lusail en una fusión con convencimiento, con mucho trabajo, pero con convencimiento, con otros centros de Vizcaya y Guipúzcoa. Entonces, bueno, ver cómo hacemos esa colaboración para que realmente tenga impacto económico, tenga impacto en sostenibilidad y modernización, y tenga impacto en una vida mejor en agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas. Gracias, Natividad. Antes, Íñigo, te he visto que estabas, cuando hablaba Olach, estabas asintiendo en plan todo lo que estaba diciendo ella. Y también me quedo un poco con lo que dice Natividad, de ese apoyo de que esa tecnología, esas herramientas son eso, herramientas, pero no son, que igual lo que decías tú, le cuesta mucho a lo mejor a un agricultor decirle lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacer. Claro, ¿cómo hacerles entender que es un apoyo, que les va a ayudar y que no es una sustitución, que no va a acabar con su trabajo ni con esa persona? Eso yo siempre lo he dicho, ¿no? Cambio cultural. O sea, hay que hacer el mindset, hay que cambiarlo y hay que ver estas herramientas como copilotos, como ayudas, ¿no? Está la conducción autónoma en el tractor, que bueno, la agricultura de precisión que ya con los agricultores pues ya la tienen más, la han explorado más, confían en ella, ¿no? Es un acto de confianza, ¿no? O sea, al final también hay otro tema, ¿no? Ansiedad digital, o sea, de repente todo es IA, todo ChatGPT, ahora todo es IA, no, pues todo no es IA. Hay modelos que con una suma a lo mejor solucionamos un problema, ¿no? Por hacerlo muy simple. Pero esa adopción, primero tenemos que pasar por un cambio cultural, ¿no? El cambio cultural es que nosotros acompañemos, ¿no? Porque nosotros, digo yo, Maker, si los agricultores no somos nadie. O sea, un proyecto tiene que tener varias patas. Una es la parte de investigación. Yo igual cojo ese paper, esa investigación y la transformo y hago algo más modelo de negocio, pero luego el agricultor es el que prueba, testea, valida y nos dice el problema que tiene, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la cabeza, ver todo esto como una ayuda, la parte financiera, ¿no? La parte también institucional, ¿no? Tiene que apoyar estas iniciativas porque desde la investigación hasta la implementación es un recorrido que no es barato, hay que decirlo así, no es barato. Entonces, tenemos que estar todos, sumar todos, ¿no? Y sumar todos es que además necesitamos crear, como lo llamo yo, el tema colectivo, ¿no? Es una inteligencia colectiva, o sea, necesitamos ver el campo como algo holístico, ¿no? Desde una parte de arriba, porque las explotaciones individuales, ¿vale? Son explotaciones individuales, pero cuando una explotación sabemos, compartimos
las buenas prácticas puede ser eficiente para todos, ¿no? Y es un poco también nosotros lo que aplicamos en nuestros modelos. Y todo esto o políticamente igual es incorrecto, ¿no? Porque cada uno dice, yo lo mío y a mí el de al lado, miro si está labrando y ahora labro yo o no labro. No, joder, compartamos. Que si compartimos, todos ganamos, ¿no? Es un poco el mensaje, ¿no? Si compartimos, creo que todos ganamos. Gracias, Íñigo. Andoni, lo que nos contabas antes de ese trabajo que hacéis vosotros desde la Balcucha, que ahora nos ha dicho Íñigo, es que es un dinero que cuesta y así. Y también hablamos, es un trabajo colaborativo, pero luego también es una ayuda individual en el sentido de que un agricultor no necesita lo mismo que el de al lado. Entonces ahí entráis vosotros para decir, bueno, pues esta es nuestra atención personalizada, esta es nuestra ayuda para ese problema, esa solución. ¿Cómo trabajas ese sentido? De decir, bueno, pues tenemos esa atención personalizada, no es una cosa estándar. A ver, nosotros desde Laboral Cucha sí que tenemos que dejar claro que tenemos una apuesta firmes por el sector primario, ¿vale? Más aquí en Álava, con tanto por número de explotaciones como por extensión de las propias explotaciones, el peso que supone a nivel de comunidad autónoma vasca y tanto no solo económicamente, también socialmente y culturalmente, ¿vale? Dicho esto, aquí ha salido varias veces. Valores como apoyo, trabajo conjunto, ¿vale? Nuestro modelo se basa principalmente en eso, en un modelo basado en la relación con el cliente y en un acompañamiento, diría yo, también que ha salido anteriormente, ¿no? Queremos acompañar al cliente, no queremos solo quedarnos en la financiación y despedirnos, ¿no? Queremos acompañar al profesional, al agricultor y ganadero durante toda la etapa de su vida. Y yo creo que es un valor diferencial que nos diferencia con el resto de entidades. Realmente sí que hay que hacer un trabajo con los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, que abran, como se comentaba antes, también la mente, que estén dispuestos a escuchar otras opiniones. Al final nosotros, vale, no estamos en el día a día en la propia explotación, pero sí tenemos otra visión más económica financiera. Entonces, entre todos y todas tenemos que buscar ese equilibrio de nuevas tecnologías y coste-beneficio, ¿no? Entonces, principalmente, como decía antes, un trabajo colaborativo con el resto de organismos, decía antes el USAID, esos apoyos de planes de gestión. También tenemos nosotros, contamos con una fundación que es Gasta Empresa, que también elabora planes de viabilidad y que ayudan a los propios agricultores y agricultoras a también acometer adecuadamente esa inversión, ¿no? Entonces, tenemos que abrir la mente todos y todas, no solo los agricultores y agricultoras, sino que también desde el resto de agentes que tomamos parte dentro del sector primario, tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que dice la parte contraria o parte que tenemos enfrente. Es importantísimo. Y me iría más, no solo desde la Buena Cucha no solo queremos quedarnos ya simplemente en el hecho o en la mera término económico, ¿vale? Queremos también dotar o tratar de que el negocio, sobre todo apoyados aquí con las nuevas tecnologías, que las explotaciones sean más eficientes, pero que también tengan una mejor calidad de vida. Que a la postre lo que va a conllevar eso es que el sector sea más atractivo. Y es lo que estamos todos indagando y buscando la varita mágica de cómo acometer la captación de talento, incrementar los porcentajes del relevo generacional. Entonces, creo que si, digamos, vuelvo a decir, un poco buscamos el equilibrio ese coste-beneficio, rentabilidad y dotamos de herramientas que sean acordes al sector y que hagan una mejor calidad de vida, podemos hacer más atractivo y podemos buscar la atracción de gente y que se incorpore en el sector que tan necesario es. Gracias, Andoni. Hola, para terminar, bueno, terminar un poquito, pero bueno, si alguno queréis interpelar o comentar algo, hablamos de innovación, hablamos de un paso hacia adelante, pero claro, no es responsabilidad de la sostenibilidad, de la transición, ya no solo al nivel innovación, sino también ecológica. Desde Naker, no perdéis tampoco de vista ese aspecto como más medioambiental y de ese compromiso. No. Bueno, sobra decir en este foro y en este sector que la sostenibilidad a día de hoy no es un añadido, es la base para garantizar la agricultura del futuro
y desde ese sentido la innovación y la tecnología también tienen que garantizar esa sostenibilidad. Entonces, en todos los objetivos de NAKER, en todos los proyectos de investigación, tenemos un objetivo claro, que es producir más con menos, generando pues, el mínimo impacto ambiental y posible. Entonces, para eso elaboramos herramientas de cálculo de huella de carbono que ponemos en manos del sector para que ellos mismos. Bueno, no es tan sencillo, pero bueno, intentamos que con esas herramientas se calcule el impacto que tiene la agricultura, o sea, una práctica u otra, y esas mismas herramientas las utilizamos en laboratorio para ver, antes de impulsar una tecnología, antes de impulsar una práctica de manejo, si realmente estamos siendo ambientalmente, económicamente y socialmente más sostenible. Impulsamos pues todo tipo de prácticas de manejo más adaptadas al cambio climático, que tengan menos insumos o sean más independientes en cuanto a los insumos. Impulsamos la economía circular y la bioeconomía. A través de la tecnología intentamos que los subproductos que se generan en la agricultura, en la ganadería y en el sector forestal vuelvan a ser productos de valor añadido, pues sean unos fertilizantes, unos fitosanitarios de muchísimo valor añadido. Bueno, pues en general la sostenibilidad está en todos los proyectos y, como decía, siempre buscamos el producir más con menos. En el caso de, por ejemplo, USAID o IñO, pero bueno, Andoni también si quiere participar, hablamos eso de lo que nos contaba antes, ahora Blatch, de la sostenibilidad, también ese punto además de la sostenibilidad que no es una moda, sino que es una necesidad real también en el campo. Es una directriz, o sea, o sea, hay que hacer todo lo que hacemos, tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. No es si acaso. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y en eso a nosotros sí que nos cuesta más, porque al final los desarrollos es algo que igual no lo tenemos en cuenta en la primera instancia, pero luego sí que nos tenemos que adaptar. Natividad, en vuestro caso. Sí, yo diría además que no solo la sostenibilidad en la parte productiva, creo que tenemos la responsabilidad de ser sostenibles en nuestras estructuras. Que hemos hablado de digitalización y claro, ponemos el foco en la producción, pero creo que yo podría hacer mucha autocrítica y con margen de mejora, a ver si ahora también en esta fusión, que es una herramienta para intentar ser más óptimos, más sostenibles, y en digitalización, ¿no? O sea, creo que pero en todos los eslabones de la cadena, no solamente en la parte productiva. Y además añadiría en todo el debate que estaba escuchando, intento poner en valor, porque es cierto que ponemos mucho el foco en la producción, en que no hay que ser individual, en la visión colectiva, en crear conciencia, pero que también tendremos que escuchar porque agricultores y agricultoras, ganaderos que están ahí en el día a día intentando sacar adelante rentablemente sus explotaciones, a veces no siguen el camino que vemos tan claro, ¿no? O sea, mucha capacidad tendríamos que desarrollar de escucha, luego intentar esa cultura y esas herramientas, intentar implementarlas o colaborar, pero bueno, yo hay veces que pienso que, bueno, las cosas no se consiguen porque alguien diga simplemente no, habrá que escuchar por qué existen esas reticencias, ¿no? Entonces, todo eso, implementarlo en todos los ámbitos, como resumen, escuchar e intentar no centrarnos solo en la tarea, que igual también es lo que ocurre en el campo, ¿no? Se centran en la tarea y a veces es difícil que todas estas herramientas, que lo que dan es una anticipación de situaciones climáticas que vienen, de factores difíciles de controlar, te anticipan y puedas decidir mejor. Para eso se necesita parar un poco de la tarea y no sé, inculcar o desarrollar entre todos la idea de reflexionar, de pensar, de adecuar y de colaborar, ¿no? Pero todos, no solo la parte productiva. Andoni, ¿estás de acuerdo? Bueno, te he visto así con la cabeza que sí, lo que estás comentando, que está comentando Natividad. Sí, se está comentando sobre todo sostenibilidad, ¿no? Yo creo que al final Íñigo también lo comentaba. Es que no es una cuestión de ponerla en duda o no, sino que hay que llevar a la práctica. También ha dicho Nati, que desde todos los puntos de vista, Y a mí sí que me gusta decir que, bueno, está claro que tenemos muchos frentes abiertos, hay muchas turbulencias por el camino. La sostenibilidad, desde el punto de vista productivo, se puede entender de entrada, de saque, como una amenaza, otra traba más en el camino, o sea, otra piedra, y a ver ahora cómo salimos. Entonces, creo que entre todas las partes, entre todos y todas, tenemos que intentar ver que también al punto que hemos llegado ahora de sostenibilidad, tenemos una calidad de producto que es de alabar y de enmarcarla. Entonces, tenemos que estar orgullosos de ese producto que estamos elaborando. Entonces, hay que poner en valor
Y ese valor añadido yo creo que puede ser en el futuro una de las vías que nos haga diferentes. Y entonces embarcarlos. Entonces, asociarlo a sostenibilidad, vale, puede ser como una amenaza, pero también puede ser como una oportunidad. Gracias, Andoni. Vamos a ir cerrando ya esta mesa para dar paso a la otra, pero ahora os quiero pedir como otro pequeño atropello un poquillo. Esto es un periódico, entonces nos gustaría que nos hicierais parte del trabajo, que es decirnos un titular a modo de reflexión o de como de idea clave que os guste o que tanto de vuestra reflexión como de un poco de resumen de lo que ha sido la intervención de todos un poco los ponentes. Un titular, un párrafo, sino, Natividad. Pues como titular, la digitalización o la tecnología y la colaboración, la estructuración totalmente necesarias para una modernización en el sector productivo, pero a todos los niveles. No solo pongamos la responsabilidad en la producción. Andoni. Comparto totalmente, y como decía antes, me iría más allá. No solo verlo ya en términos de productividad y rentabilidad, sino en términos de dignificar el sector. Creo que de todos los agentes que tomamos parte de una manera u otra tenemos que dignificar este sector cuanto más mejor, porque será bueno para todas las partes. Y en ese sentido, fuera parte del económico, que fundamentalmente, si no es rentable, pues no tenemos que poner el foco en otro sitio. Pero tenemos que hacer que dotar al sector de una calidad de vida mejor. Sabemos cómo está el panorama hoy en día, la captación de talento, entonces tenemos que traccionar también en ese sentido para que hagamos atractivo el sector. ¿Y yo? Yo diría que tomar la digitalización como un proceso más dentro de la agricultura y sería Un titular. ¿Y hola? Sí, yo diría que, bueno, que para que la digitalización y la sostenibilidad realmente conlleven una transformación verdadera es necesaria aterrizar toda esta tecnología a campo, y para que la digitalización y toda la tecnología pues produzca más con menos hay que conocer muy bien y hay que estar muy cerca de la realidad de la gente que trabaja al campo. Gracias. Vamos a ver ya entonces por finalizar esta mesa, pero no sé, antes yo quería daros las gracias por acompañarnos, Natividad, Andoni, Iñigo y Olach. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos ya a la segunda mesa. Esta segunda mesa también hablamos de retos, también hablamos del futuro, y en este caso vamos a centrarnos sobre todo en políticas públicas, en visión estratégica. Para ello, en este caso, nos acompañan Amaya Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Buenos días, Amaya. Gracias. Andrés García, director general de Garland. Buenos días, Andrés. Gracias. A mi lado está también Pablo Durana, coordinador de la sectorial agroalimentaria de Confecop. Buenos días, Pablo. Gracias. Y Ana Carrasco, que es directora general del Grupo UDAPA. Gracias. Vamos a empezar esta segunda mesa. Empezamos en este caso por Amaya. Vamos a centrarnos en lo que es la parte pública, la parte de las políticas. Desde vuestro caso, desde el Gobierno vasco, ¿cómo se adaptan las políticas agrarias actuales a estos desafíos que hemos hablado antes en esta primera mesa, que hablamos también en la entrada de cambio climático, innovación, relevo generacional y sobre todo también cómo está un poco el sector y el mercado? Bueno, pues egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet gonbidapenagatik. Bueno, pues con mucho trabajo, porque la verdad es que son momentos complicados. Llevamos desde la pandemia, bueno, pues arrastrando una serie de desafíos o retos que se han ido agravando, pues toda la situación geopolítica, bueno, pues porque al final tenemos los recursos más limitados, a unos costes más elevados, eso está condicionando las rentabilidades y las competitividades del sector, y en principio, bueno, pues hay que darle una vuelta a muchas cosas y desde luego reenfocar. Es una transformación, yo diría, como en su momento fue la reindustrialización, es una transformación global la que tiene que darse en estos momentos, y bueno, y eso significa articular muchas piezas a la vez y que todas vayan en una línea conjunta, bueno, coordinadas, para que de alguna manera no se produzcan desajustes y no generemos que alguno de los retos se agrave con mayor bueno, pues incidencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la Administración está intentando, lógicamente, poner herramientas encima de la mesa para afrontar todos estos retos desde el ámbito pues de posibilidades que tiene, ¿no? Todo el marco normativo,
en estos momentos el marco normativo se ha identificado como un impedimento de cara a la rentabilidad en algunos aspectos y al desarrollo de la competitividad, y hay que reformular la ley de agricultura, por ejemplo, hay que trabajar en una nueva política agraria común, hay que reformar la OCM del vino. Entonces, en toda esta batalla normativa legislativa, muchos decretos, muchas directivas que hay que empezar a revisar, ¿no? El marco de la sostenibilidad que habéis hablado en la primera mesa es un marco que desde mi punto de vista está desequilibrado, es decir, para alcanzar la sostenibilidad hay que alcanzar el equilibrio de los tres pétalos del trébol, ¿no? Que es la actividad económica, la social y la medioambiental, y la social y la económica están desajustadas respecto a la ambiental. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una remodificación normativa, una reformulación. Tenemos que hacer también, bueno, estamos lanzando líneas de ayudas que de alguna manera puedan o permitan en estos momentos de cambio normativo y de reestructuración poder de alguna manera afrontar esos problemas coyunturales que están surgiendo en algunos de los sectores debido también pues, a las incidencias del cambio climático, que estamos viviendo unos años desastrosos, ¿no? En alguno de los subsectores. Y en principio, bueno, pues fomentando también herramientas en la línea de innovación, conocimiento, o sea, estamos reforzando todos los ámbitos, incluso la planificación. Los subsectores llevaban muchos de ellos sin planes sectoriales desde hace años y es el momento de poner encima de la mesa una reflexión, un diagnóstico conjunto entre el sector y las administraciones y priorizar aquellas líneas de trabajo y actuaciones que hay en estos momentos que reformular, ¿no? Entonces se han activado pues trabajos en diferentes líneas que bueno, pues que están empezando ya a dar frutos con nuevos planes sectoriales. Se ha renovado toda la planificación para la industria agroalimentaria, también para algunos de los territorios con más problemas, como Rioja Alavesa en estos momentos, que tiene un plan específico y coyuntural. Entonces, bueno, pues en planificación, normativa, formación, un poco todas las partes, ¿no? Y en gobernanza, porque, bueno, apoyando también un poco la intervención, ¿no? Del URSAIL, en gobernanza también tenemos que hacer una reestructuración importante, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Y en ese sentido también hemos empezado a trabajar en la reestructuración de las sociedades públicas de cara a dirigirlas más a los objetivos y a las necesidades del sector y también reajustando pues eso, pues el personal, las áreas de trabajo, pues porque lógicamente las cosas cambian y el sector hay que dimensionarlo, pero también la administración. Gracias, Amaya. Andrés, en esta realidad convulsa y complicada que la tenemos en el sector, un sector que está en cambio y que nos ha hablado un poquito Amaya, vosotros desde Garland, por ejemplo, pues tenemos un reto que es muy importante, que es no hay futuro si no hay un agricultor. Entonces, ¿cómo afrontamos ese relevo generacional? ¿Cómo atraemos ese talento? ¿Cómo hacemos atractivo el sector para los jóvenes? Sí, buenos días, encantado de participar otra vez, un año más. Los 4 años, al final, sin duda, el principal reto que hemos tratado es el relevo generacional. Está claro que sin agricultores, sin ganaderos, no hay ni agricultura ni ganadería. Y lo único que ha cambiado al final es la media de edad, en este caso. Es decir, por poner cifras, en el 2023 la media de edad, por ejemplo, de nuestros socios podía estar en torno a 56 años y ahora está en 58. Es decir, ha ido creciendo lógicamente. En aquella evento también, en el 2023, comentábamos que en el 2030 iba a suceder la gran jubilación. Y han pasado que se han acercado ya 4 años y estamos más cerca del 2030. Es decir, calculamos y más o menos es algo a nivel estatal, algo a nivel nacional, pero 2/3 partes de nuestros socios se van a jubilar en el 2030. Es decir, el 60% de nuestros socios se van a jubilar en el 2030, con lo cual va a cambiar totalmente la realidad social que tenemos en la actualidad. Es decir, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la primera cuestión que tenemos que tratar es el propio sector, que tenemos que ser o debemos ser los principales facilitadores de ese relevo generacional. No al final que seamos los que seguimos de alguna manera expulsando, entre comillas, a nuestros hijos o hijas. O sea que nosotros tenemos que ser los primeros prescriptores de ese relevo. Y de alguna manera para eso también es importante prestigiar o dar la realidad verdadera que tiene la actividad agrícola, la actividad agraria en general, es decir, como actividad esencial. Y ese es otro de los retos que tenemos importante, que sería la comunicación. De ahí que al final sea súper importante y nosotros estemos súper orgullosos o contentos de participar
en estos eventos. Y la comunicación es uno de los grandes hándicaps que tenemos. Al final aquí echamos en falta más gente de la sociedad civil, es decir, porque entendemos que como sector somos buenos de alguna manera comunicando al propio sector, pero nos falta esa comunicación fuera del sector. Y eso es lo importante. Al final, el sector agrario, el primer sector, entendemos que es el gran desconocido. Es decir, y para prestigiar o para que la gente, o si consideramos que debemos hacer un sector atractivo para atraer gente de alguna manera para que se genere ese relevo generacional, el sector tiene que estar con el prestigio adecuado. ¿Qué estamos haciendo? Ya llevamos estos 4 años hablando de relevo y de alguna manera ¿qué estamos haciendo desde Garna, desde la propia cooperativa? Al final estamos trabajando más o menos 2 líneas, una línea de financiación también, a partir de nuestra sección de crédito fomentar o de alguna manera ayudar en esas nuevas incorporaciones, en ese relevo, lo que es más cuestiones de circulante, de cash y luego a medio y largo plazo también en las inversiones que consideremos que sean necesarias. Segunda línea consideramos también más importante, que sería el apoyo individualizado o acompañamiento, mejor dicho, individualizado por parte de nuestro departamento técnico. Realización de cuadernos de campo, gestión integrada de plagas, todo lo que tiene que ver con la aplicación de esas herramientas digitales y de alguna manera con una cuestión importante también que consideramos que es esa mentalidad o esa filosofía de empresario agrario. Y verdaderamente, por lo menos, conocer la estructura de costes de cada uno de los cultivos y a la hora de tomar una decisión en tu rotación, tu alternativa de cultivos, verdaderamente que tengan ese criterio. Y en otra línea que de alguna manera también estamos trabajando y nos sentimos súper orgullosos, al final sería la constitución de un consejo rector junior. Es decir, hoy tenemos un consejo rector, como todas las cooperativas, principal órgano de gobierno, junto a la Asamblea General, un consejo rector, en este caso constituido por 9 consejeros, que representan a cada una de las cooperativas de primer grado y los socios individuales, y de alguna manera constituir un consejo rector igual, pero constituido por socios menores o socias menores de 30 años. Al final consideramos que eso es importante también porque de alguna manera lo que está pasando o sucede a nivel social, cada vez hay menos participación en muchos de los componentes sociales o colectivos. Pasa en las comunidades de regantes, en los sindicatos, en las comunidades de vecinos y, como no, en las cooperativas. De alguna manera es importante que vayamos trabajando en el consejo rector que vamos a tener dentro de 10, 15 o 20 años. Y sobre todo esas nuevas incorporaciones, esos nuevos socios, verdaderamente que conozcan el funcionamiento de una cooperativa. Al final, porque son los propietarios y al final son los que van a tener o deberán tomar las diferentes decisiones que afecten al desarrollo de la cooperativa. Hablamos también de relevo generacional dentro de lo que son las explotaciones de nuestros socios o socias, pero también hay otra cuestión importante que es el relevo o las dificultades que tenemos en cierta medida de incorporar gente también a las organizaciones. Es decir, nosotros tenemos, vamos a decir, 2 líneas o 2 actividades críticas fundamentales. Uno es el desempeño técnico, el desarrollo técnico o el departamento técnico. Al final, lo que hemos comentado también en las últimas eventos, también de Agroaraba, la dificultad que tenemos de encontrar ingenieros, sobre todo de encontrar técnicos. Hoy una escuela universitaria, al final, como pueda ser Pamplona, se licencian aproximadamente 30-35 ingenieros superiores. En Burgos, similar, menos. En Palencia, que era una escuela de formación agrícola, de ingeniería técnica, ingeniería agrónoma también en estos últimos años. Más o menos se podían en la década del 2000, por ejemplo, del 95 al 2000 se podían licenciar, vamos a decir que 150 ingenieros y ahora están en 30-35 ingenieros también. De esos 30-35 ingenieros, más o menos el 50% objeto de estar, vamos a decir, ingeniería o algo que más o menos tenga esa misma relación, ¿no? De esos 30-35 ingenieros, el 50% aproximadamente se va a incorporar probablemente en sus explotaciones. Por eso, de alguna manera, también está bien porque hay más formación y, de alguna manera, se está dirigiendo también ese relevo ya a formaciones que asuman ese relevo, esas nuevas explotaciones. Del 50% que queda, el 25%, un 20-25% probablemente intente hacer oposiciones. Y del otro 25% que quede, una parte importante al final se va a encajar más en la realización de proyectos y a nosotros ya nos queda una franja cuanto menos que reducida. Otra línea también que estamos trabajando y es importante, eso no es
ahora, que de alguna manera también ya hemos establecido un plan de acción. Estamos realizando ahora en la actualidad una entrevista a todos nuestros socios a ver cuál es la situación o cómo afrontan el relevo en sus diferentes explotaciones, con lo cual tenemos este plan de acción y algo que llevamos haciendo ya los 2 últimos años, que sería a todos los hijos o hijas de socios que estén realizando estudios que tengan de alguna manera relación con la actividad agraria, ofrecerles un puesto de trabajo dentro de la propia cooperativa con ese doble objetivo. De alguna manera que desempeñen o que se queden o que continúen la actividad en la cooperativa, o bien que de alguna manera den el paso y asuman el relevo de sus explotaciones. Gracias, Andrés. Amaya, lo que estaba comentando, esa realidad que está comentando Andrés sobre la mesa, desde las instituciones, ¿cómo afrontamos todo este paso del relevo generacional, hacer más atractivo ese sector, esa comunicación que falta para los jóvenes? Es decir, aquí hay también una oportunidad laboral y personal. Así es. Bueno, yo comparto todas las reflexiones que ha hecho Andrés, por supuesto. Yo creo que la primera es empoderar al sector y empoderar a los jóvenes. Sin jóvenes empoderados ocupando cargos a futuro en las sociedades, en los sindicatos, difícil vamos a producir o a hacer ese cambio y esa transformación. Entonces, esa es la primera línea. El Gobierno lo que ha hecho ha sido trabajar haciendo un diagnóstico bastante detallado de cuál es la situación del relevo al 2030, a esa esperada jubilación no solo en el sector agrario, sino en todos. Bueno, los datos son preocupantes porque apuntan a una necesidad de relevo de 1.400 explotaciones en 2030, que estarían pues ya sobrepasados las edades de jubilación, de las cuales 700 tienen relevo y 700 no lo tienen, ¿sí? Así a priori. Eso significa que hay que hacer un esfuerzo desde la Administración también en apoyar líneas específicas para captar talento y que ese talento, no solo la transmisión familiar, sino el talento que tenemos en la ciudad, nuevo talento, y que quiere incorporarse al campo, lo vea como una oportunidad. Y en ese sentido se han abierto ahora una estrategia a la que se le ha dotado con 25 millones de cara a dar un poco solución a esta problemática a través de líneas pues muy innovadoras, ¿no? Por ejemplo, fomentando que el productor forme a la persona nueva que viene a la ciudad, esa persona financiarle desde la administración hasta 2 años el sueldo de cara a que pruebe, ¿no? Aprenda con el productor y luego tome la decisión de la inversión, y acompañarle también durante toda la inversión a través de Gastenet con una reformulación de ese plan también, con una financiación también reforzada desde el Gobierno. Hasta ahora han sido las diputaciones las que en primera línea han estado apoyando la inversión agraria, lógicamente por el ámbito de la competencia, pero bueno, hay que dar un refuerzo ahí, y con líneas pues muy novedosas a nivel de financiación, ¿no? A nivel de conocimiento también se están planteando Erasmus agrarios, ¿no? Bueno, equiparar también la agricultura al resto de los sectores para darle ese empoderamiento. O sea, la agricultura es una oportunidad de negocio y desde luego se tiene que visibilizar en todos los planos y en todas las líneas de trabajo, ¿no? ¿Y cómo responden los jóvenes ante todo esto? Los jóvenes, bueno, yo creo que tenemos un colectivo de jóvenes en general muy entusiasta, con muchas ganas de innovar, vienen fuertes, vienen con una formación muy, muy importante y con muchas ganas de trabajar. No les asusta el trabajo, bueno, aunque represente de alguna manera uno de los mayores impedimentos de este sector de cara a captar talento, pero no, la verdad es que los jóvenes que tenemos, bueno, nosotros estamos trabajando en muchos programas con ellos porque el joven tiene una visión diferente también de la comunicación, ¿no? Se comunica mucho mejor que nosotros a través de unos medios más rápidos, más activos, ¿no? Y bueno, y lo que sí necesita es un acompañamiento, porque lógicamente la experiencia que le puede dar un tutor en todo ese bagaje o ese inicio en su actividad es muy importante. De ahí que nosotros al titular de la explotación también le demos un apoyo económico para que nos forme a todo este talento nuevo que viene, ¿no? Las escuelas agrarias, que las veo por aquí, tienen que ser también una fuente de suministro y de captación de toda esta gente, ¿no? Y tenemos que también echar hacia atrás, ¿no? De todos esos alumnos que se nos han escapado de todas estas escuelas agrarias que a día de hoy, bueno, no tienen actividad. Y luego el emprendimiento, ¿no? Porque aquí, al final también, emprender se está viendo que cuesta, ¿no? Que no es mucho más fácil, como decía Andrés, ir a opositar, asegurarme un sueldo digno y bueno
a lo largo de la vida, con unas condiciones laborales donde, bueno, pues se prima el ocio sobre el trabajo, pero el emprendimiento está costando en todos los sectores y en el agrario también, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido tenemos que despertar ese gusanito, ¿no? Del emprendimiento en todo, no solo en la agricultura, para captar gente de alguna manera y facilitarles, bueno, aquí teníamos una startup esta mañana, ¿no? Pues ese arranque, ese inicio de las actividades y ese acompañamiento. Andrés, querías... Sí, nada, bueno, han salido dos cosas al final, sin más, luego vamos a hacer de los minutos. Pero bueno, al final, porque me parece también algo interesante, lo que decía Maya de las escuelas de formación también, Arcaute, sin duda lo que está demandando el sector de alguna manera es asesoramiento técnico, que es donde tenemos una limitación importante, y otra limitación al final sería responsable del almacén. Es decir, y en eso al final entendemos que Arcaute debiera de alguna manera dar cabida a esas formaciones. Y luego, como ejemplo también, dentro de lo que es el relevo, no en la parte agrícola, agraria, pero que de alguna manera va asociado, un ejemplo que podría ser de economía colaborativa, es el tema del transporte. Es decir, nosotros, por ejemplo, para nosotros la actividad de transporte, la actividad logística es crítica, es fundamental. Nosotros estamos más o menos en 350.000, 400.000 toneladas de producto que tenemos que mover. Eso son 15.000, 20.000 camiones al año. Si lo dividimos entre todos los días laborables, pues calcular los camiones que tenemos que cargar todos los días. Y mucha de la mercancía se transporta, sobre todo el cereal, 100, 120, 150, 200 kilómetros. No se mueve más. Hoy en Garland no tenemos flota propia. Hoy trabajamos con autónomos. Hasta ahora, más o menos, ha sido una labor que la hemos podido sacar adelante, pero estamos viendo lo mismo que pasa en la actividad o el relevo en general en el sector, autónomo que se jubila, autónomo que no conseguimos incorporar. Entonces, de alguna manera, hoy lo vamos solventando, pero tenemos que pensar que dentro de 3, 4, 5 o 6 años vamos a tener una limitación logística fundamental. ¿Qué estamos planteando? Al final nos hemos dado cuenta que tenemos 800 socios, una masa laboral de 800 socios. De los 800 socios, vamos a decir que el 10% tiene carne de camión, 80 socios. De esos 80 socios, ciertos socios o socias tienen, vamos a decir que tiempo ocioso, tiempo libre, en ciertas épocas o en ciertos momentos. Con lo cual vamos a calcular con esos 80 socios el tiempo del que pueden disponer y ceder, entre comillas, de alguna manera a la cooperativa, y eso nos va a dar unas unidades de compra de camiones. De alguna manera resolvemos el problema del transporte y complementamos la actividad de nuestros socios. Es un ejemplo claro de economía colaborativa y eso va a empezar a surgir. Ese es el tema del transporte y luego hablaremos de otros temas relacionados con la producción y la maquinaria, por ejemplo, a los niveles que se está poniendo. Pasamos a ti, Pablo, ya que nos deja Andrés. Vuelvas hacia allá. Bueno, pero esto es un debate abierto, lo ha hecho muy bien Andrés. Pasamos a ti, Pablo, en el caso vuestro de Confecop, vosotros las cooperativas tenéis un papel muy importante en este desarrollo rural, en este desarrollo sostenible. ¿Cómo les ayudáis? ¿Cómo estáis ahí? ¿Cómo apoyáis? Y sobre todo, ¿cómo veis esos retos a futuro del sector primario? Bueno, por poner un poco en contexto, el agro vasco se compone de explotaciones familiares. Y las cooperativas somos la suma de esas explotaciones familiares. Los socios de las cooperativas son las explotaciones familiares. Y tenemos los retos que se han comentado aquí, de relevo generacional, innovación, digitalización, intentar conseguir un valor añadido a nuestros productos, que con algunas producciones se puede conseguir y con otras no, o es muy, muy complicado. Y ya vamos un poco a las oportunidades. Las oportunidades a las cooperativas nos van a venir por dos vías. Una vía es el cambio de modelo en el consumo. El consumidor está cambiando las formas de alimentarse, los formatos. Antes éramos familias numerosas, ahora las familias son más reducidas, más pequeñas. Tenemos mucha más prisa a la hora de comer en general, quitando el fin de semana. Y entonces están cambiando los formatos de los alimentos. Ahí es donde las cooperativas podemos incidir. Una persona individual no puede dedicarse a la innovación de esos formatos o de esos alimentos, y las cooperativas tenemos capacidad para hacerlo. Porque tenemos la producción y sabemos los gustos
del consumidor. Y ahí es donde puede incidir la actividad de las cooperativas. Aquí tenemos ejemplos como Udapa o Garland Udapa en patata, Garland en tema de legumbres, que están haciendo producciones y formatos de alimentos que se pueden llevar muy fácil tanto a un horeca como a una casa unifamiliar. Y luego, donde creo que cada vez es más importante y donde deberíamos entrar las cooperativas, es en dar unas soluciones integrales a los problemas de las explotaciones. Tenemos los temas estructurales que hemos hablado antes, y luego tenemos una serie de problemática que es más coyuntural. El coste de los insumos ahora mismo están para los agricultores a unos precios desorbitados, no están equiparados a los precios que está recibiendo por sus producciones, y ahí tenemos que conseguir que nosotros tener más capacidad a la hora de comprar. Eso solo se consigue con dimensión de las estructuras, de las cooperativas. Pero también tenemos que ayudar no solo a reducir los costes de producción de los agricultores y aumentar los precios de sus producciones, sino ahora va a tener que entrar las cooperativas a dar una serie de soluciones en la producción, en los sistemas de producción. Está cambiando los sistemas de producción. El modelo de producción de unas explotaciones pequeñas se quedó atrás. Con 60, 80 hectáreas de hace 30 años se podía vivir y mantener una familia. Ahora con 80 hectáreas, no, aunque sean propias, una familia no se puede mantener. Entonces, el aumento de la superficie en las explotaciones se va sucediendo poco a poco. O bien porque se van cogiendo la superficie de los agricultores que van dejándolo, aunque la edad sea bastante elevada de los agricultores. Pero tenemos un problema ahora con el coste de la maquinaria. De 10 años aquí ha subido una barbaridad. En adquirir cierta maquinaria de forma individual es totalmente imposible. Y las cooperativas ya se lleva haciendo tiempo. Llevamos 30 años con CUMAS y cooperativas de producción y demás, adquiriendo maquinaria muy costosa para remolacha, patata y demás, pero es que esos precios de hace 30 años se han multiplicado por 2,5 o 3. Y para una persona individual, una explotación individual, es imposible. En cambio, las cooperativas podemos entrar a dar solución organizada a un problema diario de las explotaciones. Entonces, tenemos que entrar a dar soluciones integrales a toda la problemática de las explotaciones, bien de compra de insumos, bien de venta de las producciones, asesoramiento. La normativa ahora mismo es exagerada. Sale una normativa, una reglamentación cada día y más de cada día, o sea, más de una reglamentación al día, y un agricultor es imposible que esté al día de esto. Las cooperativas, tanto de asesoramiento como pueden ser los centros de gestión, el USAID, o las cooperativas que estamos aquí, UDAPA, Garland, tenemos que dar ese servicio de asesoramiento al agricultor, porque ellos saben y tienen los medios suficientes para dar ese asesoramiento y aliviar un poco el peso a las explotaciones familiares. Yo quería hacer un Sí, matiz. claro. Efectivamente, bueno, dentro del diagnóstico que estamos haciendo, la primera instalación de un joven cuando llega al campo está representando un nivel de inversión tan alta que es uno de los mayores frenos que vamos a tener a futuro para incorporar nuevos talentos al agro, ¿no? En ese sentido, invertir desde una figura unipersonal tanta cantidad de dinero se está haciendo inviable. Entonces, ahí ese modelo cooperativo que comentaba él lo vamos a reforzar a través de la nueva ley que estamos dibujando y que ya prácticamente como borrador está escrita, donde vamos a, además de poner
que la ley se llame Ley de Agricultura Familiar, se va a llamar Agricultura Familiar y Social, porque entendemos que el modelo cooperativo de 2, 3 jóvenes que puedan llegar al campo a través de ese modelo a invertir es por una parte más sostenible a nivel de inversión y de afrontar esa primera instalación, pero también a nivel de calidad de vida, que es otra de las cosas que es importante resaltar. El joven que viene al campo está pidiendo calidad de vida y el que está trabajando también a día de hoy. Es decir, quieren compatibilizar las vacaciones con sus familias, quieren poder tener bajas por enfermedad y eso hay que acompañarlo también desde un apoyo institucional y bueno, y se va a primar también todas las líneas de ayudas para ese tipo de modelos que a futuro auguran que puede también satisfacer un poquito pues la calidad de vida, ¿no? El compartir el trabajo, el poder liberarse y el poder, bueno, pues invertir juntos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un abanico de trabajo importante en ese sentido, ¿no? Gracias, Amaya. Ana, en vuestro caso, lo que estamos viendo ahora es pues, ese futuro, intentar que ese futuro sea solvente, que sea rentable con esos precios desorbitados. En vuestro caso, decís, bueno, pues había que también poner las miras en los cultivos que realmente sean rentables y que tengan ese espacio en el mercado para darles solución y para darles un futuro ahí. Gracias por la invitación, pero lo primero que os quiero decir, os voy a ir dando ejemplos de todos y cada uno de los problemas que habéis ido diciendo y cómo desde UDAPA los hemos ido resolviendo. Habéis estado hablando de relevo generacional, un problemón, es cierto. Hay jóvenes que quieren incorporarse, pero por todo lo que habéis estado comentando, la inversión inicial que tienen que hacer les es muy complicado. Desde UDAPA, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a comprar una máquina para sembrar y una máquina para cosechar. Desde UDAPA estamos solventando un problema que el agricultor tendría que hacer una inversión muy grande, lo hacemos desde la cooperativa y encima lo organizamos. Quiero decir que se establece un programa para poder sembrar y para poder cosechar. Les estamos dando un servicio. Son las dos tareas que en patata son más problemáticas para el agricultor. El llevar luego lo que es el cultivo lo pueden llevar perfectamente, pero esa inversión inicial les puede costar muchísimo. Desde UDAPA lo que vamos a hacer es darles ese servicio. ¿Qué implicaciones ha tenido esta iniciativa que hemos lanzado? Se van a incorporar 5 agricultores nuevos. Y en un cultivo que estamos generando valor, es lo que estábamos diciendo. Tenemos que ir a cultivos que aporten valor. Como por ejemplo, la patata, es verdad que puede tener picos, pero es un cultivo que aporta valor, que se gana mucho más por hectárea que con otros cultivos. La patata de siembra, todavía más. Esta línea que os estoy contando de maquinaria para ayudar a la siembra, a la cosecha, lo vamos a hacer sobre todo en patata de siembra. Luego lo trasladaremos probablemente a patata de consumo porque sí que es verdad que algunos de nuestros socios nos están demandando estos servicios. Pero tenemos que impulsar la patata de siembra. ¿Por qué? Porque queremos tener de cercanía, queremos tener nuestra propia patata de siembra. Ahora tenemos una dependencia enorme, tanto de variedades como de patata de semilla de Holanda. Vamos a incrementar las hectáreas, ¿vale? Y todo esto lo estoy comentando porque hemos dicho, tenemos que dar una visión positiva, tenemos que dar un empoderamiento a los agricultores. Lo estamos haciendo. Vamos a dar esa visión positiva. Yo pido a los medios de comunicación que comuniquen en positivo, lo que implica dedicarse al mundo agrícola, que estamos aumentando hectáreas. Hace 2 años teníamos 45 hectáreas de patata de siembra. El año pasado 65, para este año 95 hectáreas de patata de siembra. ¿Por qué hemos conseguido todo esto? Porque tenemos un paraguas de una cooperativa. Si no, es muy difícil. ¿Tenemos retos? Por supuesto que tenemos muchísimos retos. Estamos en una sociedad individualizada absolutamente. Lo que valoramos es el individuo. El entrar en una comunidad es muy difícil. Pero desde las cooperativas es lo que tenemos que hacer, trabajar para entrar en un trabajo compartido, en un acompañamiento. Tecnología, van a solucionar muchos problemas, sí, pero no todos, ¿eh? Eso es lo que hemos comentado antes. Tecnología, vamos a empezar una nueva planta para la patata de siembra, con las últimas tecnologías en conservación, con selectores ópticos para identificar tanto el calibre como la calidad de la patata. Estamos incorporando tecnología, pero que sirve. Lo que comentaba antes Nati o Lach,
tecnologías probadas que nos van a ayudar a tener un producto de calidad, que a veces se nos queda un poco olvidado. Tenemos que dar productos de calidad. El consumidor nos está pidiendo productos de calidad. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivos rentables y competitivos. La calidad es que es innegociable. Es que sí o sí tenemos que dar calidad. Las exigencias es verdad que cada vez están siendo mayores. Y entonces yo ahora aquí paso a la competitividad. Tenemos que ser competitivos. Los agricultores tienen que tener un rendimiento óptimo. No podemos andar, tenemos que dignificar a la agricultura y tenemos que dignificar estos rendimientos. Y tenemos que ser competitivos, hay que ser competitivos. Y ahora aquí entramos en Europa. ¿Qué está ocurriendo con Europa? Nos están pidiendo, ahora es la palabra nueva, competitividad. Parece que hasta ahora se nos había olvidado la competitividad. No existía. En el momento que ha habido movilizaciones, porque nos están quitando métodos de lucha y modos de lucha cada 2 días, pero seguimos pidiendo muchos rendimientos, mucha calidad. ¿Y qué alternativas tenemos? Andrés sabe mucho más que yo de esto. ¿Pero qué alternativas nos dejan? Somos especialistas en poner fechas. Para el 2030 quitamos tal. ¿Y qué hago después? Tengo una alternativa. Al agricultor, al productor hay que darles alternativas. No enterrarlos en normativas, como Amaya comentaba. Es verdad, tenemos que dar una vuelta a todo esto. Nos hemos puesto el foco en la sostenibilidad, por supuesto. Pero parece que solo nos hemos fijado en una pata, en la ambiental. Si queremos que el sector recuperemos la ilusión, recuperemos que los jóvenes quieran entrar, pues tenemos que darles herramientas, tenemos que apoyarles. Y para mí, lo que tenemos que hacer es lo que hemos comentado y que desde UDAPA es lo que estamos intentando hacer. Apuesta de futuro gracias al paraguas de una cooperativa. Prestaciones de servicios para que puedan integrarse en este sector. Valorizar muy bien lo que ellos están produciendo. ¿Y cómo valorizamos muy bien lo que ellos están produciendo? A base de calidad. Porque el agricultor es el consumidor es lo que nos están pidiendo. Calidad. Y luego también lo ha comentado Pablo. La patata, cada año estamos decreciendo en consumo en fresco. Y creo que no somos los únicos. Perdóname que me centre un poco en la patata porque es de lo poco que sé. Pero no somos los únicos productos en frescos que estamos decreciendo. En todos los productos frescos está decreciendo. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer un producto de quinta gama. Y ahora en UDAPA, vamos a cumplir este año el 10º aniversario, hicimos una cooperativa. Nosotros somos muy de cooperativas, es otra cooperativa, donde estamos haciendo una patata de quinta gama. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya abres, calientas y comes. Es lo que nos están pidiendo. Decrecemos en patata fresca, pero la patata congelada crece un 18%. Pues habrá que innovar también en todo esto, ¿no? Y desde las cooperativas, desde estructuras organizadas, podemos hacerlo. Y ya como no me habéis dejado hasta ahora, parece que me estoy lanzando todos los mensajes. Pero la base de todo esto es lanzar un mensaje positivo, que estamos en un sector moderno, con muchas posibilidades. Hemos hablado de los jóvenes y yo estoy con Amaya al 100%. Nosotros tenemos jóvenes tanto en UDAPA como en Paturpat, que es una gozada, comprometidos, con ganas de trabajar, con ilusión. Entonces, vamos a mirarnos también a ver qué es lo que estamos haciendo para poder captar a todos estos jóvenes. Y ya como vuelvo a insistir, estamos en un medio de comunicación, por favor, no solamente vamos a transmitir las quejas de los agricultores, sino lo bien que lo hacen, el aumento de hectáreas que estamos teniendo en ciertos cultivos, los nuevos productos que se van a sacar. Y a las administraciones lo que le pido es acompañarnos en las infraestructuras, el riego, los productos, que sí, que todos queremos ser sostenibles, que queremos utilizar, porque es que el agricultor le va su negocio en que el suelo esté bien, que no haya cambio, que el cambio climático, poder luchar contra ello, está claro. Pero necesitamos maneras de poder enfrentarnos a todos estos retos que nos están
viniendo. Entonces, a ver si Europa no tarda tanto, 10 años, porque entonces la competitividad ya dejamos de ser competitivos y vamos a tomar las decisiones ya, rápido. Gracias. Ana, te estaba interpelando antes. Ana, Andrés, ¿podemos lanzar un mensaje positivo o con esos retos luego también sumamos el cambio climático, todo? Por supuesto. ¿O Que nada debemos? de que, por supuesto, debemos trasladar porque es así. Es la realidad y sobre todo al final hay una cuestión súper importante lo que es en el territorio de Álava, que al final tenemos una integración cooperativa brutal. Es decir, el 85% de los titulares de explotaciones de Álava están integrados, por ejemplo, en Garland. Bien en cooperativas de primer grado o bien en Garland directamente. Eso no sucede en ninguna otra parte del territorio estatal. Con lo cual hay muchas de las cosas al final que se pueden hacer y se pueden canalizar a través de una cooperativa. Claramente, al final lo decía Pablo y estamos cansados de verlo en estos 3 últimos viajes que hemos hecho Iñaki en diferentes comunidades autónomas al final y el papel que están desempeñando fundamental las cooperativas en esa incorporación, en ese relevo generacional, un papel súper activo. Y luego 2 cuestiones importantes que serían liquidación, es decir, lógicamente nos debemos, en nuestro caso somos una cooperativa de comercialización, tenemos que realizar lógicamente buenas liquidaciones, pero luego otro aspecto importante que es el servicio. Y antes el servicio que prestábamos, como decía Pablo también, estaba más orientado a concentrar o agrupar lo que era la oferta y la demanda y ahora dentro y esa comercialización o ese servicio de comercialización y establecer de alguna manera también, como dice Ana, nuevas plataformas o nuevas opciones de comercialización, nuevas oportunidades, nuevos cultivos. La sección de legumbres que tenemos nosotros, por ejemplo, en el 2004 absorbimos la SAT en Tres Sierras, que era una sociedad agraria de transformación, que era la que de alguna manera impulsó el cultivo de la alubia pintalavesa. Pero es que en el 2004 estaban en 3 toneladas de comercialización. Si Garland no hubiera asumido esa actividad, al final las legumbres con Escolave en el Álava no existirían. Es decir, no habría ni alubia pintalavesa con Escolave, ni arrocina, ni garbanzo. Es decir, esa es una actividad que se ha realizado también gracias a una cooperativa. Y una cooperativa que también impulsó, de alguna manera, hace 10 años, el uso de un centro de envasado gestionado de forma colectiva y también abordó el tema de la maquinaria, optando también, en este caso, por cooperativas de utilización de maquinaria agrícola o CUMAS. Y de alguna manera es algo que se está replanteando también. Hemos tenido diferentes reuniones con las CUMAS y la situación que tenemos hoy con uno de los cultivos importantes o referentes de la provincia, que es la remolacha, y para la que muchas de las CUMAS estaban orientadas casi al 100%. Con lo cual ahí tenemos que hacer una reflexión profunda también sobre ese servicio o ese rol que van a jugar las cooperativas ya más relacionado con la producción. Y eso lo hemos comentado también estos 2-3 últimos años. De alguna manera, no esa participación o no en la realización de la producción directa, pero claramente en ese acompañamiento. El acompañamiento al final de alguna manera va claramente ligado a asesoramiento técnico, la figura del técnico asesor clave, crucial, y en nuestro modelo cooperativo sin duda lo más importante, y de alguna manera también en las diferentes inversiones que vamos a tener que realizar o se van a tener que realizar en maquinaria. Y una cosa también en esa dirección, se encuentran mucho más acompañados los productores en una cooperativa. Lo estábamos hablando antes de iniciar las mesas redondas. Sí, llegamos aquí y todos nos conocemos y nos cuesta entrar aquí porque estamos hablando, porque estamos socializando. El trabajo de un agricultor es muy solitario. O sea, está él con su tractor, está en una cooperativa, al participar de una cooperativa, al tener agricultores que están en tu cooperativa, te ayuda muchísimo, ya no solamente económicamente en una estructura, en un apoyo que te están dando para comercializar mejor tus productos y valorizarlos mejor, te están dando otro tipo de apoyo que es importantísimo. Has dicho tú que está claro, al final, en nuestro caso, por ejemplo, probablemente si no está Garland, la actividad de las legumbres alcanzó, es decir, nos costó alcanzar el punto de equilibrio aproximadamente 8 o 9 años. Sí, sí. Es decir, si no hay una cooperativa ya que de alguna manera está desarrollando otra serie de actividades y puede soportar una inversión, un desarrollo, un posicionamiento de una nueva categoría de nuevas referencias, al final es muy difícil que una actividad de esas se desarrolle. Las 4 y es lo mismo, al final, en el caso de la legumbre, claramente nosotros de alguna manera estamos en una situación diferente porque estamos ganando posicionamiento de mercado o estábamos ganando posicionamiento de mercado, lo que pasa es que el cambio climático de alguna manera nos lo ha contrarrestado,
porque hemos generado desafortunadamente cosecha 24 y cosecha 25, no, cosecha 23, perdón, y cosecha 24, rotura de stock por diferentes circunstancias, sobre todo por la granizada que pegó el 6, creo recordar, el 6 de julio, en todo el entorno de Gasteiz, y afectó a una parte muy importante, y el otro por un golpe de calor que arrasó con el 75% de la floración de nuestras legumbres. Es decir, dos roturas de stocks, pero al final de alguna manera vemos que el consumo de legumbre seca a nivel nacional, producción nacional o producción importada, es igual, año tras año se está reduciendo y está incrementando el formato conveniencia, transformación. Y de alguna manera también es otro de los retos, otra de las estrategias, otra de las cuestiones que tenemos incluido en Garland, de alguna manera es dar ese salto a la transformación con una planta de elaboración de, bueno, ya lo estamos haciendo, ya tenemos referencias, también todas las referencias que tenemos de Euskolabel, de pinta, rocina y garbanzo, las tenemos en tarro transformado, a maquila, y en esto, pues de alguna manera, tener nuestra propia planta de transformación, seguir realizando ese tipo de productos, ese tipo de referencias, pero dar un paso más, de alguna manera, y convertirnos en un agente ya no solo local, sino un agente también nacional. Por eso mismo la estructuración y la dimensión de las cooperativas y de los agricultores es prácticamente obligatorio. Un distribuidor lo que quiere es que le mantengas durante todo el año el producto. No quiere que aunque sea un producto que es temporal, quiere alargar esa temporalidad y quiere que sea un solo suministrador, solo cliente el que le suministre. Entonces, para eso lo que se necesita es dimensión. Y las cooperativas damos dimensión. O bien directamente, porque hay una estructura amplia de socios, o bien por interrelación con otras cooperativas, con otros operadores, para conseguir el abastecimiento a lo largo de todo el año del producto. En algunos casos, el mantenimiento del producto no es durante 12 meses, sino tiene que ser durante 14, como es el tema de la cebada malta. Entonces, bueno, eso solo lo puedes hacer cuando tienes una dimensión en una sostenibilidad económica, tanto de las explotaciones familiares como de las cooperativas. Y otra cosa, no sé si nos hemos dado cuenta todos los que estamos participando aquí, Lusail Cooperativa, Garland Cooperativa, Udapa Cooperativa, y tiene razón Andrés, en el País Vasco hay bueno, igual tenemos más tradición o más de estructura cooperativa, pero en este mundo en el que nos tenemos que enfrentar, o te haces más grande y te haces más fuerte, o nos van a comer. Entonces, otra razón más para estructurarnos y organizarnos. Los bancos se están absorbiendo unos a otros, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que. Yo al final que tenía el resumen ya el titular, pues lo voy a adelantar, lo voy a adelantar. Porque creo que al final. Pero tú me has quitado muchas cosas, Andrés. Pero me las has complementado perfectamente. De alguna manera, porque creo que viene perfectamente y no esperar al final, que es una de las palabras, a mí la palabra que más me gusta, sin ningún tipo de duda, que es la intercooperación. Pues se habla de colaboración, pero la clave es la intercooperación. Al final, las cooperativas lo llevamos implícito, y yo al final el titular claramente no lo he tenido que pensar mucho. La intercooperación es la opción. Es decir, además pega. Pero bueno. Y esa es además, y lo que decimos e insistimos siempre, es decir, que podemos estar, y eso es un valor claro que tenemos las cooperativas en el entorno de Euskadi. Y cuando vamos a cualquier evento organizado por cooperativas agroalimentarias, hablamos de la integración que tenemos y, hostia, eso el 85%, y seguimos creciendo. Es decir, y nosotros, como Garland, tenemos claro que una de las cuestiones estratégicas, y lo decía Pablo, claro, es crecer. Es decir, que tenemos que seguir creciendo. Al final, la mayor parte de los productos, desafortunadamente, que comercializamos son commodities, o sea que al final es eficiencia, eficiencia y eficiencia, pero no queremos crecer por crecer, como otros modelos cooperativos. Queremos crecer trasladando nuestros valores cooperativos, y nuestro principal valor es el acompañamiento. Al final, todo sería intercooperación, y yo siempre insisto en las tres palabras: intercooperación claramente, formación, porque es fundamental ante la nueva situación en la que nos encontramos. Es decir, cada vez o cada año que comentamos y hablamos en este encuentro un poco más, sigue habiendo volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad.
el ambiente buca que ya comentamos en el primer foro, en la primera edición de Agroaraba, pero eso todavía, de alguna manera, se va complicando y se sigue complicando. Entonces, bueno, pues... Y Pero yo diría un poquito más, Andrés, o sea, aparte de todo eso, ir a generar más valor. Porque tenemos un primer sector que, bueno, si es verdad que ahora se habla de competitividad, quizá porque tenemos que competir en otro ámbito, que es un ámbito más global, y el sector necesita producciones de valor que le den una mayor holgura de cara a sus rentabilidades. Estamos viendo que las rentabilidades están bajando progresivamente y tanto en el primer sector, mucho más agravada la pendiente, pero en la industria agroalimentaria también, y hay que trabajar en la línea de buscar valor, y el valor lo podemos buscar por la diversificación a veces de cultivos, pues como ha dicho, ¿no? En la línea de, por ejemplo, patata de siembra que generaría un mayor valor, pero también en completar la cadena. Es decir, ¿dónde este país es fuerte? Donde tiene todos los eslabones de la cadena en equilibrio. Entonces, la producción, la recogida, la selección, la transformación, la comercialización. Entonces, donde tenemos esos modelos, y también muchos de ellos son cooperativos, hay una fortaleza tremenda. En sectores como la remolacha, que no tenemos prácticamente más que un eslabón de toda la cadena, pues igual estamos condenados. Entonces, hay que ir buscando todos esos productos y esas producciones que a nuestro sector también le ayuden a mejorar esa rentabilidad, ¿no? Y en ese sentido hay que ir a por nichos también, también alimentar y a garantizar seguridad alimentaria, pero también a por nichos de producciones que le generen un mayor valor y que permitan a la explotación a través de un equilibrio diversificado pues tener unas mejores rentabilidades, ¿no? Totalmente. Sí. Cubre la cadena. Está claro que al final dentro lo que falta en Euskadi verdaderamente igual es capacidad de transformación. Si comparamos, por ejemplo, con Navarra, y en lo que es las producciones agrícolas agrarias, en general, lo que compete a la parte de los cereales, estamos sembrando los cultivos con más valor. Es decir, dentro de lo que es el trigo, de alguna manera, ya tenemos un proyecto que luego comentaremos, de Harmony también, de alguna manera, también basado en criterios de sostenibilidad. En cebada, el 85%, 85-90% de la producción de cebada que hay en Álava es cebada malta. O sea, de alguna manera también estamos valorizando ese commodity que decimos. El 90% a su vez también de la producción de avena, por ejemplo, es para alimentación humana. Es avena para copos, para una fábrica que tenemos además muy cercana en Echarren, y suministramos kilómetro cero con menos de 100 kilómetros de distancia a la planta. El 70% de la producción que hacen nuestros socios está encaminada también a una producción gluten free. Es decir, que también va a un cliente específico, concreto, con unas especificaciones también muy altas de producto, en este caso de guisantes, pasado por un centro de selección que tiene que ser compatible con el libre de gluten, es decir, que no valen las seleccionadoras que tenemos de cereal, tiene que ser la seleccionadora específica de legumbres, con lo cual ahí también hay una limitación importante y tenemos esa ventaja competitiva. Y una parte importante también de los avines que hacemos, más del 50% están orientados también a alimentación, pero por supuesto tenemos que seguir avanzando en esas hectáreas en crecer, porque la patata claramente es el cultivo que de alguna manera puede crecer en superficie de riego, es decir, puede de alguna manera, o mejor dicho, puede ocupar esa superficie de riego que tenemos, que eso es importante también, y lo que de alguna manera tenemos que hacer una reflexión es en la capacidad o la superficie de riego que tenemos también ocioso en Álava, que eso de alguna manera es un disparate. Es decir, hay en sitios que al final, mira, pues la agricultura está verdaderamente en peligro porque no tienen opción de regar. Sitios de secano que dicen, eso es una aventura, se la están jugando, es una auténtica lotería. Pero en zonas de regadío, que tenemos cultura, tenemos plataformas, tenemos cooperativas de comercialización, tenemos cultura de producto, tenemos buenos suelos, tenemos tubos al lado del almacén, en algunos casos, y joder, y nos regamos, eso también. Y oportunidades en patata, estamos todos los años teniendo que importar patata. Todos los años importamos patata. Es una oportunidad, es un cultivo de oportunidad, es un cultivo que puede ofrecer valor. Tenemos que ir a por ese tipo de cultivos. Tenemos que ir a decir, venga, vamos, ¿queremos el cultivo de proximidad? Claro que lo queremos de proximidad. Vamos a animar, vamos a intentar captar a cultivos que, lo que estábamos diciendo, que aporten valor, que aporten rentabilidad al productor. Que tenga cultivos del que todos los años, como no producimos suficiente, tenemos que importar.
Sí, No vamos a acabarla, ¿eh? No vamos a acabarla. Otro tema. Quitando 2 producciones en Euskadi, el resto somos deficitarios. Quitando el vino y Que hay oportunidades. la cultura de puesta, entonces podemos crecer en el resto de cultivos apoyados por las estructuras existentes y con el apoyo de la administración. Podemos crecer en esos cultivos que nos pueden dar un valor añadido tanto al agricultor como en todos los procesos de transformación. También al principio hablábamos, antes de empezar, otro tema importante al final, que son las integraciones. Al final, hablando de intercooperación y de cooperativas, los diferentes acontecimientos que sí o sí vamos a ir viviendo en los próximos años. Se va a seguir avanzando en fusiones, claramente. En nuestro caso, por ejemplo, de alguna manera, bueno, nosotros casi estamos calculando en OMI casi a fusión, o ya vamos casi ejercicio, asamblea, fusión por cada asamblea, una fusión. Más o menos ahora ya tenemos planteada y un acuerdo vinculante por parte de la cooperativa de Ocon de integrarse, o nos vamos a fusionar con ellos. Probablemente está programado y siguiendo el timing también el proyecto de fusión, aprobación por parte de los consejos rectores y por parte de la Asamblea General para noviembre del 2026. O sea que eso es un paso importante también, relevante, y otro ejemplo más de una cooperativa como Ocon, que puede estar en torno a 4 millones de euros de facturación y necesita de alguna manera una inversión en el cultivo de la patata de siembra cercana a 10 millones de euros, que sería totalmente imposible hacerlo de forma individual. Pero de forma conjunta, de forma colectiva, con Garland, al final lo podemos hacer. Y es necesario verdaderamente realizar esa inversión. Es necesario realizar esa inversión, tanto en centro de selección, capacidad de almacenaje en cajones, de alguna manera desarrollar también la patata de consumo, sobrante de siembra, y sobre todo de alguna manera, lo que decía Ana, participar en la producción o acompañar en esa producción. Acompañar en alguno de los puntos críticos, vamos a decir, o a la hora de tomar la decisión, cualquier agricultor, cualquier socio de cultivar patatas, que la principal limitación la va a tener, lógicamente, primero en la inversión y segundo, en ciertas labores, como puede ser la recolección, donde verdaderamente se necesita. La recolección está mecanizada, sí, hay cosechadoras, pero en una cosechadora tienen que ir 4 o 5 personas. ¿Y dónde están esas 4 o 5 personas? Es decir, que esa es... Y yo sí reforzar que cuando el sector quiere, también la administración pues se pone apoyo, ¿no? Y en ese sentido, en patata, viendo cómo había esa oportunidad, pues se ha trabajado en un plan de reactivación completo para dar apoyos tanto a la producción como a la transformación, como a la inversión en maquinaria, como a la inversión en almacén, ¿no? Entonces, la colaboración, y ahora me voy a otro tema la colaboración público-privada es algo que tenemos que practicar cada vez más. La intercooperación sí, pero también abrirnos a colaborar con otros colectivos. Y yo hablaría ya más de ecosistema, es decir, en un mundo tan global, o sea, somos tan pequeños, aunque tengamos modelos cooperativos grandes en Álava, somos tan pequeños que tenemos que generar ese ecosistema de los insumos, de la producción, de la transformación. Si no tenemos toda la cadena de valor nosotros, reforzarnos o apoyarnos en otros que la tengan, pero que tenemos que seguir completando esa cadena de valor, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza de competir a futuro. Entonces, hay modelos como los que tenemos en esta mesa, que son de estar muy orgullosos, y lo digo con todo el corazón, pero todavía hay muchos modelos en Euskadi de subsectores productivos que los tenemos muy desestructurados, sin un horizonte, sin líderes, y eso es lo que más preocupa. Entonces, hay también que trabajar ese empoderamiento del sector respecto a buscar esas agrupaciones en todos esos sectores, o sea, y hacer ver a la gente y formar, porque el conocimiento también de alguna manera ayuda y contribuye a dar un paso más firme en un cambio de decisión de navegar solo en una embarcación chipironera a navegar en un buque congelador en alta mar. Entonces, que por muchas adversidades que tengas, te sientes muy protegido, ¿no? Y entonces, con este símil pesquero, que suele venir muy bien, yo sí que dejaría un claim, ¿no? Que tenemos que seguir construyendo el futuro de este sector, que es un sector con retos y con oportunidades, muchas oportunidades, y que desde luego lo tenemos que hacer desde la colaboración público-privada y desde el empoderamiento de las personas, que en esta parte es fundamental. Cuando las agrupaciones tienen gente convencida
y empoderada, las cosas van solas. O sea, tendrán dificultades, bueno, pero se solventan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que trabajar también mucho la parte social, desde la cercanía, desde el conocimiento y desde la integración en la toma de decisiones, porque tenemos un sector que le cuesta tomar decisiones. O sea, entonces hay que ayudarles y yo creo que el sector joven que se está incorporando viene en ese sentido con unos conocimientos de alguna manera que le dan cierta confianza a hacer una apuesta, bueno, ¿no? Más, lo cual a veces también el joven es más suicida, ¿eh? También hay que decirle que a veces decirle, no te tires tan rápido al abismo, ¿no? Pero bueno, pero que hay que frenarle, pero sí es verdad que hay que buscar esos líderes y que esos líderes vuelvan a tomar las riendas de las cooperativas y de los sindicatos agrarios, pero desde la conciencia y desde las ganas de trabajar y construir un sector, porque tenemos deficiencias en eso. Y yo aquí me quedo. Con esa reflexión de Amaya y antes Andrés, que nos has hecho también un titular, me quedaría que por parte de Pablo y Diana me diréis como un titular o un cierre en cada uno en vuestro caso. Bueno, yo creo que bueno, es una reflexión más que una idea potente, ¿no? Desde Confecop siempre hemos abogado, primero, por dar formación a cooperativas, socios, por dar servicios a las cooperativas, servicios muy especializados que fuera no se controlan tan bien, y la interrelación no solo entre las cooperativas, que es muy importante, lo hemos fomentado, pero también entre los socios de las cooperativas. Vamos realizando unos viajes técnicos todos los años y la gente se va conociendo experiencias fuera, tanto dentro del Estado. Estos últimos años, como ha comentado Andrés, hemos estado en Cataluña, Galicia y Andalucía, pero hemos recorrido toda Europa viendo realidades y viendo que lo importante del sector es estar estructurado y tener dimensión. Porque con la dimensión vas a conseguir que el sector agroalimentario vasco sea sostenible con las tres patas. Pero la principal es que sea económica. Porque si es sostenible económicamente, va a ser medioambientalmente y va a ser social. Si no, no va a ser ninguna de las tres. Si hay dinero, si hay financiación, si hay sostenibilidad económica, el resto se puede aportar y se puede conseguir. Gracias, Pablo. Y Ana, para terminar. Pues yo diría, hay oportunidades, hay proyectos, si buscamos la calidad y buscamos la rentabilidad. La sostenibilidad ambiental es sí o sí, hemos estado hablando, tiene que estar, pero estuvimos en una formación de cooperativismo y nos decían business y social, hay que tener el equilibrio del negocio y de la parte social, y eso es innegociable. Entonces, mensaje positivo, por supuesto, hay oportunidades y lo más importante, hay proyectos, porque si no hay proyectos, no hay nada a lo que adherirte. Pues, ese es el mensaje, que no iba a poner yo nada negativo cuando os estoy pidiendo a vosotros que seáis positivos. Pues gracias, Ana. Como esto vemos que va a dar para largo, ahora como tenemos un café podemos también seguir hablando de una manera más extendida, pero antes quiero terminar, gracias a Maya, Andrés, gracias Pablo y gracias Ana y gracias a todos por asistir a este Agora Araba. Gracias.